pero básicamente el tema de la gestión vial y la evaluación de carreteras está asociado principalmente a temáticas que todas convergen en temáticas similares o elementos similares. He querido, la verdad es que el enfoque de esta presentación tiene principalmente como objetivo, a pesar de que pueden ser algunos temas no tan novedosos para ustedes. Yo sé y tengo una larga relación con El Salvador en particular. La verdad es que he venido ya por largos años para acá, he participado de distintas cosas, he hecho otras conferencias aquí también. También he tenido la oportunidad de ser árbitro, no solamente acá en El Salvador, hay otros países en los que he tenido que arbitrar, justamente por lo específico de la materia. Seguramente, y no es tan fácil, en ninguna universidad en general se aprenden estas temáticas, al igual que yo, aprendí con el tiempo. Tengo dos experiencias laborales principalmente, una inicialmente en el Ministerio de Obras Públicas, la segunda en la empresa que aquí represento. Y básicamente puedo comentar que tengo un poco las dos miradas. Eso hizo en un principio que efectivamente mi pasada por el Ministerio de Obras Públicas tenga un poco esa orientación que probablemente muchos no tienen, porque generalmente se ha representado solo la parte privada o algunos solo la parte pública. En general, nosotros como compañía tenemos un poco ese espíritu de colaboración, mucha colaboración con otros países, somos bastante abiertos en aportar, en apoyar. Hay mucha normativa. Alguien ayer en un seminario promovía algo así como un manual de carreteras para El Salvador. Efectivamente en Chile existe un legajo de manuales que son nuestra Biblia, que nos conducen de alguna manera y están adaptados a la realidad nuestra. Efectivamente encuentro que ese tipo de iniciativas son bastante importantes. Y bueno, yo he participado justamente en la elaboración de esos manuales de carretera en forma importante, porque había que definir y determinar muchas cosas. Además, toda esta temática, yo ingresé el año 96 de la universidad y rápidamente me incorporé al Laboratorio Nacional de Vialidad, donde ocupé el cargo de jefe de departamento de ocultaciones y concesiones. En esos años, el año 96, como algunos de ustedes deben saber, comenzaron las primeras concesiones en el país, sistema de concesiones en construcción. Era algo que venía precedido, por supuesto, por los estudios correspondientes, pero efectivamente me tocó participar activamente en este periodo donde había que resolver una serie de problemáticas e inquietudes. Esta área es parte de la ingeniería nueva dentro de la ingeniería vial. Efectivamente siempre hay que aprender de cosas y nosotros habitualmente, ya con la larga experiencia que tenemos, hemos logrado acaudalar experiencias importantes de aplicabilidad o no en algunos casos, de tal forma, digamos, de que estas cosas puedan ir siendo compartidas hacia distintas regiones, distintos países, y por supuesto que nuestros socios fundadores, todos muy académicos, todos del ámbito de la academia, algunos de ellos han participado incluso de algunos gobiernos anteriores, y por lo tanto entonces la visión que como compañía tenemos siempre es poder participar, por supuesto, porque para eso estamos, pero bien con mucha altura de miras, generalmente con mucha colaboración, con intención de que los proyectos perduren en el tiempo, sirvan, y en general es como un poco la lógica que nos ha acompañado todos estos años. ¿Bien? Dicho esto, me han solicitado que ahora especifique, vuelva a retomar estas temáticas que tienen que ver con la importancia de la evaluación de la obra vial para la toma de decisiones. En general, yo sé, e insisto, yo sé que algunos de ustedes conocen de estas temáticas, pero como dice el refrán por ahí, las ramas del árbol a veces no nos dejan ver el bosque, y en particular es súper importante tener presente y permanentemente presente la importancia que tiene esta temática a nivel país. Son políticas estatales y son políticas que van generando un quedar de experiencia en el tiempo, es decir, uno va sembrando una semilla para que efectivamente a futuro uno logre un despertar en lo que es la infraestructura. El cuestionamiento habitual nuestro es hasta dónde crecemos con nuestra infraestructura, cómo mantenemos esta infraestructura, qué hacemos para que eficientemente esta infraestructura no decaiga.
Y efectivamente existen diversas metodologías a nivel mundial, cada país ha adoptado la suya, yo conozco perfecto la de ustedes, y en particular ustedes han resuelto probablemente una necesidad que me imagino que ha sido favorable para muchos de ustedes, pero evidentemente que estas cosas son evolutivas en el tiempo, y evidentemente que las políticas estatales uno las tiene que ir revisando cada cierto tiempo, y esa es la razón de por qué me pidieron de alguna manera dar una vuelta a esta temática. ¿Bien? Comentar efectivamente que la importancia que tiene en particular todo este concepto de la gestión vial está radicada justamente en el impacto que tiene, que es un factor de desarrollo económico y social para un país. No perder de vista, digamos, de que esto tiene una relación directa con el crecimiento de los países, tiene relación directa con qué es lo que queremos nosotros para nuestro país. Nosotros le damos las herramientas al país, podemos crecer en infraestructura en forma eficiente y probablemente eso va a generar polos de atracción, como hemos dicho otras veces, crecimiento de los puertos, aeropuertos, probablemente la flota vehicular va a requerir de mejoras, y en general todo este tipo de cosas tienen un perdurar en el tiempo que tiene un impacto importante tanto social como económico dentro de un país. ¿Cuál es la mejor forma de preservar el patrimonio de un país? Efectivamente, una de las preocupaciones que hay es que una vez que se llega a tener un cierto nivel de infraestructura, esta infraestructura generalmente va a ser muy demandada, va a requerir de ir creciendo en el tiempo, pero evidentemente que hay que gestionarla. Y por lo tanto, entonces, aquí entran todos estos conceptos que tienen que ver con la gestión de infraestructura. ¿Por qué gestionar las redes viales? Bueno, aquí hay algunas de las temáticas que la involucran. Tienen que ver con que una sociedad que descuida su infraestructura pierde su capacidad de transportar personas y alimentos, proporcionar aire y agua limpia, controlar las enfermedades y realizar comercio. La actividad comercial y social de un país está radicada plenamente, digamos, en este cuidado que hay que tener con la infraestructura. Ahora, el estado de la infraestructura, y eso es una cosa que nos debería preocupar a todos, a todo tipo de usuarios, impacta directamente en los usuarios. ¿Qué significa eso? La ingeniería vial, cuando se estipulan proyectos, se desarrollan proyectos, efectivamente tiene que ofrecer a los usuarios distintas condiciones. Ya vamos a ver un poco y vamos a entrar en algunas materias más específicas que tienen que ver con los conceptos de evaluación, pero efectivamente carreteras que no están en condiciones van afectando de una u otra forma a la movilización, a los vehículos y a todo el transporte que se mueve sobre ella, todo lo que solicitan los pavimentos. En particular, cada uno de nosotros comprenderá que si andar en carreteras con baches abiertos, rompemos llantas, nadie responde por eso, y en particular entonces esas pueden ser, para qué hablar del tema de potenciales accidentes, el tipo de carreteras por el que circulamos, carreteras bidireccionales o con dobles carriles, por el sentido. Por supuesto que los estándares van implicando, digamos, un deterioro o un detrimento en tenerlo o no tenerlo respecto de nosotros los usuarios. ¿Bien? Y obviamente la actividad económica se ve aún más afectada. Hay costos que dentro de la región y particularmente en este tipo de redes viales y cosas así están impactando derechamente frente a ese tipo de mercado. Por otro lado, la actividad de construcción y mantenimiento de infraestructura vial consume una parte importante del presupuesto de inversión de un país. Manejar una red vial, y todos sabemos, los que estamos aquí, tiene costos realmente importantes. La construcción es cara, la rehabilitación tiene otro tipo de costo, la mantención y conservación otro, pero lo que no debemos permitir es que justamente este patrimonio decaiga de tal manera que esto inconscientemente y sin que nadie tenga un cálculo específico todos los años, se empiece a dar cuenta de que ha tenido que ir invirtiendo cada vez más en una misma red para mantenerla en quizás qué estado. Y ahí es donde uno tiene que tener esta mirada estatal, justamente para que los recursos sean eficientemente bien utilizados. Pongo acá la estructura básica de un sistema de gestión, pero dado que en esta oportunidad han pedido hablar especialmente de la importancia que tiene la forma de evaluar, bueno, repito un poco los estratos que tiene básicamente un sistema de gestión vial.
Esto tiene una forma piramidal para ir hablando desde la base, cómo se va construyendo esto hacia arriba en términos de importancia y en términos de ciclo. Y efectivamente uno, primero que nada, comienza, digamos, toda su estructura base manejando objetivos y metas, es lo que uno quiere lograr en nuestras redes viales. Luego de ellos hay subsistemas que le llamamos de adquisición de datos, y aquí apunto una flecha roja porque efectivamente aquí están alojados los temas de evaluación de infraestructura, así que básicamente ahí ya comienza en el segundo de los escalones la parte más importante de lo que es la conformación de la pirámide hacia arriba, sólida como la queremos. Luego de adquirir los datos, se transforman estos en bases de datos. Luego de ello pasamos a procedimientos de diagnóstico. Hay que evaluar, hay que ver qué es lo que nos dicen esos datos. Y por supuesto, digamos, después ya vienen las acciones más directas, como son los métodos de diseño. Luego también están los modelos de simulación, con los que hay que ir evaluando qué cosas queremos hacer para ver qué objetivo vamos a lograr, es decir, cumplir o no con esas metas que nos hemos impuesto, para finalmente estar mirando el tema de la planeación y efectivamente analizar los recursos que se tienen y todo eso en un círculo virtuoso de este sistema que significa mantener estructurado siempre un modelo de gestión de infraestructura. Dentro de toda esta información, efectivamente, parte de la data y de la información complementaria que hay que mantener siempre visible son los inventarios de la infraestructura. Es sumamente importante saber qué tenemos. Hay que partir de la base de que hay que saber qué tenemos para poder saber cuáles son nuestras metas y objetivos. Si desconocemos lo que tenemos, es difícil de alguna manera lograr proyectar, digamos, lo que uno se va a plantear. Hay elementos adicionales a lo que es la toma de datos en terreno del pavimento propiamente tal y de algunos elementos complementarios de la vía, como son los datos de tránsito, que son obtenibles a través de otra metodología. Ahí están los indicadores de nivel de servicio, es decir, nosotros nos disponemos a medir o a evaluar ciertos niveles de servicio. Información del entorno, historial de reparaciones, catálogo de obras, y luego empiezan a entrar otros elementos más, como son la climatología y condiciones especiales probablemente del entorno donde se quiere analizar o una red o un camino o lo que queramos. Consideraciones importantes, y aquí vamos y alojamos nuestra mirada específicamente en lo que es la toma de datos. Y acá hay algunas frases que de alguna manera creemos nosotros compartir aquí con quienes nos desenvolvemos en este ámbito. Y efectivamente acá hay un poco las frases básicas que debemos tener como decálogo en esto de lo que es la evaluación de pavimentos y de carreteras y de todos sus elementos que la componen. La toma de datos debe ser eficiente y oportuna. Yo creo que esa enmarca justamente un poco los otros elementos que aquí se plantean. La evaluación de una infraestructura debe efectuarse con una frecuencia tal que no pierda el control en la evolución de la red. Podemos estar evaluando esta red de caminos, pero nosotros lo que tratamos y creemos que es como el principio básico de toda gestión de infraestructura es que después de haber llegado a cierto estatus con nuestra red, queremos que esa no decaiga. Y eso va a estar explicado a través de los gráficos que probablemente varios de ustedes también conocen. Pero efectivamente esa es la forma de gestionar una red vial. Por lo tanto, entonces, debemos saber que tenemos que cumplir exhaustivamente con una frecuencia. Hay indicadores, porque no todos los indicadores evolucionan de la misma manera. Por lo tanto, dentro de la evaluación de todos estos indicadores, nosotros podemos discriminar. Es decir, algunos les podemos hacer evaluaciones de forma mucho más continua, hay otras que pueden ser mucho más alejadas porque la evolución de cada uno de ellos no es la misma. Y esto nos lo da la experiencia. Básicamente sabemos, digamos, cuáles son estos indicadores y en qué condiciones algunos evolucionan más rápido que otros, y por lo tanto ya por ahí hay un pequeño tip que podemos ir entregando para hacer conciencia de cómo debemos abordar este tema de la toma de datos en el terreno. Luego es de suma importancia que la toma de datos esté respaldada y pueda ser contrastada en terreno o en campo para verificar su veracidad. Nosotros en Chile, trayendo un poco la experiencia, y me imagino que en varios países donde hemos estado,
conocemos un poco de las realidades. Afortunadamente mucho de ello se está tomando conciencia y de alguna manera se está evolucionando en ese sentido. Y es que es sumamente importante que la data que se tome, idealmente hoy día con los avances tecnológicos, quede en respaldo de ella. Yo puedo comentar, por ejemplo, que en los años 96, cuando yo me incorporé al Ministerio de Obras Públicas, en esa época, efectivamente, el departamento en el que yo me alojé traía las primeras inversiones, no era la primera, era la segunda generación de equipamiento de ocultación, pero efectivamente no había todo ese tipo de equipamiento ocultativo, digamos, para que abordaba todos los indicadores que uno requería. Y efectivamente nosotros ya incorporamos en esa segunda etapa del Ministerio nueva tecnología para la toma de datos. En particular me refiero, por ejemplo, a cosas que llamo, digamos, un poco a su atención. Me imagino que muchos hacen inventarios viales, hay gente que se desplaza a terreno a mirar las grietas del camino, las grafica, las ponen en planilla, porque efectivamente así se hacía. Bueno, por lo menos en mi país. Y justamente ahí es donde nosotros nos dimos cuenta como ministerio que teníamos una complicación. ¿Y cuál era? Muchas veces nos dábamos cuenta que las planillas se llenaban en un escritorio, nunca se había ido a terreno ni a campo a verlas. Nosotros tomamos planillas a veces y tratábamos de contrastar respecto a la información que teníamos en campo y no coincidían. Las personas efectivamente tienen una lógica y una percepción, dependiendo de las condiciones climáticas, de revisar si hay grietas o no, o de un tipo o no dentro de una carretera. Por lo tanto, todas esas debilidades, efectivamente hoy día la tecnología ha logrado cubrirlas. Entonces, claro, cuando uno a un sistema o a un macrosistema intenta involucrar, incorporar la información que no es veraz, no es real, efectivamente los outputs que vamos a tener de ahí, o la toma de decisiones que vamos a tener de ahí, de esa data, efectivamente no van a contribuir y probablemente vamos a estar gastando recursos, malgastándolo, y en varios sentidos, porque a lo mejor vamos a estar tratando de decir, mire, esto me indica a mí que hay que hacer cierto tipo de intervención en esta ruta, y por lo tanto cuando vamos a terreno nos damos cuenta que no era necesario eso. Y si ya hay un contrato por medio, el contrato ya avanzó, y existiera lo que existiera, se tuvo que hacer nomás con esa data que se tenía. Bueno, ese tipo de cosas nosotros, además hay un tema de criterio. No todas las personas, desafortunadamente, ven lo mismo. Hay grietas de un tipo, de otro, hay distintos niveles de severidad, y por tanto las personas van difiriendo un poco de lo que se ve. Nosotros hemos hecho pruebas empíricas, en esos años lo hicimos, en los años 90 y tanto, y nos dábamos cuenta de que mandábamos 2 o 3 brigadas de personas a un mismo lugar y los resultados que teníamos eran bastante disímiles. Entonces, de ahí, digamos, esta importancia de tener información que de alguna manera sea un poco más veraz, y por otro lado que tengamos el respaldo de esa información. Podamos verlo desde el gabinete, y hoy día las tecnologías existen para eso. Y hay 2 puntos más que quisiera nombrar al respecto, digamos. Hoy existen tecnologías en el mundo que permiten obtener de forma muy acelerada. Voy a juntarlo con el otro punto, que tiene que ver con que esta misma tecnología además permite hoy tener información continua y completa de la realidad. En Chile también, nuestras realidades anteriores para la evaluación de las redes viales, por supuesto que por el nivel de equipamiento que teníamos, no podíamos evaluar tan continuamente todos los indicadores como queríamos. Hoy día la tecnología permite hacer evaluaciones de tipo muy completa, muy continua, y por lo tanto entonces ya no basamos nuestras realidades en cosas tipo spot o tipo estadística, cosas que representan de repente tramos muy pequeños de zonas muy grandes. Y eso efectivamente hace que la eficiencia en la intervención de nuestras redes sea mucho más eficaz. Es decir, tratamos de acotar aquellos sectores que muchos de ustedes manejan el concepto de tramos homogéneos, es decir, sectores realmente que tienen un cierto comportamiento, a diferencia de tramos vecinos. Y muchas veces los tramos, todos sabemos, las carreteras están asentadas o situadas en distintos lugares, y por lo tanto entonces las carreteras no tienen necesariamente un estándar por muchos kilómetros continuamente igual. Hay sectores de repente que requieren de una intervención más específica, y por supuesto que el Estado de Chile hace varios años ya que tomó esa decisión de hacer estas evaluaciones de forma continua. Nuestra compañía en particular, como experiencia, ahora lo digo desde el punto de vista privado, efectivamente los equipamientos que tenía el Laboratorio Nacional de Vialidad hoy día
con el tiempo han ido quedando un poco atrás también. Ya todavía no se llega, digamos, a una tercera o cuarta generación de compras de equipo. Se han comprado equipos puntuales, pero compañías como nosotros, que de alguna manera nos hemos ido consolidando en el tiempo, nuestra compañía además tiene presencia hoy día en Perú y en Colombia, por este tema que les comentaba de tener distintos conocimientos de distintos países. Además, yo estando en el ministerio también participé muchas veces, digamos, de las realidades de distintos países por los tipos de suelo, emplazamientos y ese tipo de cosas. Y entonces el ministerio ya a estas alturas y por el volumen que tiene, nuestra red vial, digamos, kilómetro carril, sin kilómetro calzada, sin considerar carriles, estamos hablando de una red pavimentada aproximadamente sobre los 20.000 kilómetros en todo el país. Y eso significa, si uno lo multiplica, porque hay que pensar que tenemos concesiones con 3 carriles, esto se transforma en 3 o 4 veces eso, o sea, 90.000 kilómetros a medir por carril fácilmente. Es una brutalidad de kilómetros, pero efectivamente el Ministerio ha querido tener presencia y ser muy eficiente en el uso de los recursos, y por lo tanto entonces a través de estudios, por ejemplo, que nosotros venimos haciendo ya hace un buen tiempo, hemos logrado, digamos, la toma de datos de esa envergadura de trabajo. En Perú, en Colombia, hemos hecho cosas similares, digamos, en envergaduras de ese tipo. Para eso hay que tener bastante respaldo. Las máquinas, y si hay alguien del ministerio aquí que maneje este tipo de equipos, los equipos se echan a perder, la data nunca es la mejor que uno quisiera tener, hay alteraciones en la data y por lo tanto hay que tener profesionales detrás pudiendo discriminar que efectivamente hubo un error en la toma de datos. Por lo tanto, existen una serie de inconvenientes que hay que tener presente también, porque esto no significa tomar una máquina, apretar un botón y salir a medir. Existen una serie de inconvenientes operativos. Estos equipos no funcionan, muchos de ellos con agua de lluvia sobre el pavimento, los láseres reflejan la información y por lo tanto entonces eso trae los inconvenientes que llegan. Así es que, dado esa realidad ahí que en algún momento abordamos, efectivamente nosotros hemos ido ahora evolucionando hacia tomas de datos muy complejas, perdón, y por lo tanto entonces la base de datos hoy día ha permitido ser mucho más específico en el acotamiento de las inversiones que se hacen a nivel país. Yo acabo de hablar que nosotros medimos redes completas de nuestro país, y eso significa muchos kilómetros y mucha información. Bien, dado, digamos, esta introducción de tips y de cosas que he dado relativo a esta temática, surgen bastantes preguntas. Algunas ya las he contestado y las he comentado, pero básicamente el concepto de esta persona que se hace consultas, por ejemplo, como cuántos ensayos debo realizar por kilómetro, es mejor efectuar mediciones a intervalos uniformes o en tramos concentrados, cuántos años más va a durar esa estructura, y efectivamente la información y la tecnología que hoy día existe responde muchas de ellas. La experiencia efectivamente de personas que hemos trabajado en este ámbito hace que justamente tengamos más soltura para responder este tipo de información, pero la tecnología definitivamente nos ha ayudado mucho a poder tener información mucho más enriquecida, que hace que la toma de decisiones sea mucho más exacta, no perfecta, pero mucho más exacta. Y eso, de ahí aparecen, digamos, los esquemas de seguridad que cada estado quisiera desarrollar para su propia red, y ahí se van viendo estas necesidades. Como les insistía, en Chile se fueron tomando originalmente en estas evaluaciones a nivel país cosas medias muestrales, pero hoy en día, gracias a la tecnología, y el Ministerio también ha pensado mucho en hacer estas evaluaciones de tipo continuo. Un poco de historia de los equipos con los que se mide y con los que actualmente existen, particularmente en los inicios de la infraestructura vial. Por ejemplo, una de las evaluaciones de tipo estructural que se medían, por ejemplo, con este tipo de vigas, la viga 20, ¿no? Para algunos puede ser bastante, sé que en el país todavía se ocupa, y bueno, tiene la información que tiene, pero efectivamente era lo que había muchos años atrás para poder obtener información estructurante del camino. Este era un equipo que tenemos en el Laboratorio Nacional de Vialidad que existe todavía,
y básicamente aportó, digamos, velocidad al uso de este camión, porque este era un equipo que también tenía una Vigabenque manejaba uno de sus ejes, y básicamente lo que hacía es que este camión ya a 5 km por hora podía ir tomando una data continua, un defectómetro de tipo Lacroix, pero en el fondo tiene la misma información o información muy similar a la que entregaba la Vigabenque. Hoy en día existen equipos ya bastante más comunes, como son los deflectómetros de impacto, y básicamente me concentro un poco en la evaluación de este tipo de indicadores. Nosotros hemos evolucionado hacia el uso masivo de este tipo de indicador, particularmente lo que es la evaluación estructural. No pretendo dar una clase de ocultación, pero lo directo que sale de esta máquina y la información que uno puede obtener es tan importante, porque por ejemplo para diseñar en Chile, ningún proyecto de Chile, aparte de hacer calicatas, porque hay que conocer un poco siempre la información de los suelos y de la composición de ellos, pero ningún proyecto en Chile se desarrolla si no es con información de deflectometría de impacto. ¿Y por qué? Porque efectivamente la información que entregan las calicatas muchas veces es un poco acotada, es decir, muchas veces no se permite, como hay un distanciamiento entre ellas, no podemos conocer realmente cómo está el comportamiento del suelo a lo largo de un proyecto, 15, 20 kilómetros. Sin embargo, nosotros en muchos proyectos, al utilizar este tipo de maquinaria y hacer una evaluación de forma continua, lo que hacemos es optimizar los diseños. Es decir, ya con la deflectometría de impacto, en complementariedad con la información que sale de calicata y ese tipo de piques pequeños, efectivamente la información que se obtiene aquí nos permite llegar a diseños mucho más ajustados. Y la verdad es que como esta metodología ya viene ya dada hace muchos años, en Chile se implementó los manuales de carretera ya hace bastantes años, entonces efectivamente hemos logrado diseñar carreteras que a veces tienen 15, 20 kilómetros, son proyectos puntuales, y por supuesto que pueden tener 2 o 3 diseños distintos de acuerdo a sus condiciones. Y eso ha permitido que efectivamente los proyectos salgan mucho más acomodados, mucho más ajustados, pero evidentemente que hay un costo, digamos, de ese proyecto mucho más eficiente. Y de aquí la información justamente que responde a la pregunta que decía, ¿cuántos años más me va a durar la carretera? Pues bien, el Ministerio no solamente se dedica a controlar cierto tipo de cosas en el proceso de diseño, sino que también en el seguimiento. Es decir, esto cuando uno después va con el tiempo a revisar cómo está estructurándose la carretera y cómo ha ido comportándose, tenemos información complementaria también de la deflectometría en el proceso de operación de todas esas carreteras. Por lo tanto, ahí uno va mirando un poco la evolución y si es necesario no intervenir. Pero sí es sumamente importante. La deflectometría de impacto es una máquina que permite obtener información muy, muy rica. Podemos conocer el estado del suelo, de fundación, sabemos de alguna manera, lo complementamos mucho con esa pregunta que se hacía antes, que es el tema de conocer el inventario de lo que tenemos. Siempre es importante. Aquí estamos hablando de caminos que pueden estar pavimentados o no. Por lo tanto, entonces, el uso de esta tecnología efectivamente viene complementada con otro tipo de cosas. Por ejemplo, un georradar. El georradar ya es una máquina que también pasa a altas velocidades y podemos conocer de alguna manera el estrato de pavimento existente en el caso que sea un camino que queremos rehabilitar. En el caso de otras evaluaciones ya que son de tipo funcional, hay algunas que evidentemente que tienen directa relación con el comportamiento del camino y hay otras que ya son un poco más y tienen más relación no al confort, sino que este tiene una segunda derivada, pero básicamente hay otros elementos, otros indicadores sobre los pavimentos que tienen que ver serviciabilidad hacia los usuarios. Por lo tanto, los países van evolucionando de acuerdo a cómo vayan evolucionando, pero básicamente son elementos que debieran ir en algún momento en esa línea. Acá cuando me refiero al tema de las evaluaciones funcionales y particularmente el famoso PIDI, para comentar que obviamente originalmente se midió con equipos de este tipo, el tipo Merlin, que son unos equipos bastante ya antiguos y desusados. Hay equipos de tipo respuesta, también hay equipos de ese estilo,
como una cortadora de pasto. Pero hoy día los equipos clase 1, a pesar de que ese equipo que está ya clase 1, tiene su limitante, muchas veces hay que tener cuidado, digamos, con la superficie de la terminación del camino, y por lo tanto entonces nosotros ya hace un tiempo hemos evolucionado hacia equipos perfilométricos continuos, láser. Ese es un equipo más bien portátil, tenemos otro equipo un poco más complejo todavía para distintas otras cosas, pero en particular esto ya resuelve un problema. Acá me detengo para hacer también de repente un aporte en ese sentido. Efectivamente, entiendo que acá en el país se controla el IRI para los caminos, pero claro, efectivamente el nivel de contrastación es bastante complejo, porque si nosotros hacemos evaluaciones con ese tipo de equipo y viene otro a medirnos y no da lo mismo, no sabemos en qué condiciones de calibración están cada uno de ellos. Estos equipos clase 1 tienen una forma de calibrarse, o de autocalibrarse, o de revisar con mayor facilidad, a pasar a 10, a 15, perdón, a 20 km por hora, tramos largos y poder conocer los comportamientos de rutas que uno más o menos tiene acotado. Es mucho más fácil, digamos, que poder controlar, digamos, el estado de calibración de esos otros equipos. Y ni pensar, digamos, en la utilización de equipos tipo respuesta para recibir contratos. Me imagino que, no conozco, ahí sí que no conozco en especial la normativa de ustedes, pero por ejemplo en Chile, en varios otros países, no se acepta la evaluación, autocontrol para recepción del camino por IRI, sino es con un clase 1, los tipos de respuesta. Por ejemplo, es un camino determinado en condiciones de IRI razonables. Por ejemplo, si se exigiera un 2 y un camino terminó muy bien y los valores con que se recibió el camino y con altos controles dieron valores de 1, 1,5, no hay ningún problema. El problema es qué pasa cuando los valores están muy cercanos a 2. Y ahí comenzamos las discusiones típicas estas de que tu equipo no funciona, mi equipo sí, y a mí me dio 2,1, el otro me dio 1,95, y entonces ese tipo de cosas se soslayan, digamos, con equipos de este tipo. Y entonces ahí uno van coexistiendo bastantes problemáticas. Ahí ni pensar, como les digo, de hacer recepciones con equipos de tipo respuesta, porque efectivamente tienen las variaciones que tienen, y desafortunadamente ahí no están considerados como clase 1 dentro de la normativa internacional. Otros elementos, por ejemplo, de evaluación funcional dentro de la vía son las cosas que yo le comentaba que se hacían en un principio, estos inventarios, esta evaluación de grietas, digamos, en carretera, hechas por personas con lápiz y papel. Luego se pudo haber pasado a sistemas de PAN o tablet, pero también todo es visual. Luego evolucionamos en algún momento a equipos de tipo como este, que tenía una cámara donde iluminaba el sector que necesitaba ir sacando una foto de tipo continuo. Pero por ejemplo, otros equipos para medir, por ejemplo, en pavimentos de asfalto, el abollamiento. Ahí hay un ejemplo, ahí no se está midiendo exactamente, pero la intención era medir ahí el escalonamiento entre las losas. Entonces, cada uno de estos elementos, digamos, han ido evolucionando hacia maquinaria mucho más especializada. Hoy día existen este tipo de tecnología, que son cámaras que hoy día ya hacen un barrido completo 3D de la ruta. Es decir, acá con esta maquinaria podemos obtener el IRI, la textura, el abollamiento, escalonamiento, bombeo, cosas transversales, y por supuesto la detección de agrietamiento es bastante automatizada. Acá sacamos de alguna manera esta variable que decíamos al principio, de que algunos miden que la grieta tuvo 3 milímetros, el otro 5, esta era de baja, esta era de media. Bueno, acá la información queda toda persona en el software, en su algoritmo, hay imágenes y por lo tanto entonces esta información queda registrada con un respaldo como corresponde, digamos, de la información. ¿Bien? Son equipos ya de última generación, yo creo que más de uno de ustedes ha tenido contacto con ella y básicamente es equipamiento que nosotros tenemos distribuido en los países que estamos también como compañía. Nos ha ayudado muchísimo y comprenderán que a nivel red es sumamente importante la información que está recabada. Finalmente, y como les decía recién, toda la información que vimos anteriormente tienen directa relación con elementos de tipo estructural y funcional que tienen
relación con el ciclo de vida de la carretera, ¿ya? Cualquier evolución de cualquiera de todos los otros indicadores que vimos recién afectan directamente, digamos, a la carretera, a la vida que va a tener esa carretera y por supuesto que a la degradación y a la forma de degradarse de ella. Pero hay elementos adicionales, como esta, como son las evaluaciones de resistencia al deslizamiento, que tienen que ver ya con conceptos de seguridad. Estas carreteras tienen que ser construidas, digamos, con un cierto estándar. A nivel internacional es muy conocido estos indicadores de fricción. Mi tesis, particularmente mi tesis de ingeniero, la hice en temas que tenían que ver con resbalamiento, aquaplaning y todas esas cosas. Yo participé justamente y este tipo de indicadores hizo que la normativa chilena cambiara por allá por los años 2000 aproximadamente, donde nosotros pavimentábamos y seguramente muchos de ustedes tienden a ver esos pavimentos bastante cerrados en el caso de los asfaltos, carreteras que están bastante bien, parecen brillositas por arriba y están bien cerraditas y selladas, pero básicamente ese tipo de pavimentos no cumplen, digamos, con estándares de seguridad a los usuarios. Y por ejemplo acá tenemos directamente, bueno, antiguamente se medían así, había que poner a un operador en medio de la carretera, medir con un equipo que se llama péndulo británico, pero hoy día ya existen equipos también de medición continua, como el que se muestra ahí, que uno de ellos es con rueda parcialmente bloqueada, llamado grip tester. Pero básicamente a qué apunta ese tipo de ensayos, digamos, es a entregar cierto tipo de estándar. Como ustedes pueden ver acá, hay un vehículo volcado y el pavimento, al igual que en el lado allá, se encuentra mojado o húmedo, ¿bien? Por lo tanto, a eso apunta, digamos, esta normativa. Esto ya tiene que ver si efectivamente con una evaluación de tipo funcional, pero que efectivamente le entrega un aporte al usuario en términos importantes de seguridad, ¿bien? Y otros elementos adicionales de la vía lo comenté ahora estos días, la vía no solamente está considerado el pavimento, sino que coexisten una serie de elementos complementarios a la vía. Cuando uno quiere mantener el patrimonio, cuando uno quiere mantener un estándar de carretera, efectivamente existen una serie de otros elementos. Por ejemplo, que también está muy relacionado al tema de las vías, pero no es un elemento de una composición que tenga que ver con el pavimento en sí. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la demarcación y con el estado de las señales en la carretera. Pues bien, hace muchos años, digamos, que se mide seguramente con ciertos equipos de retroreflectómetros directos en el camino. Aquí estamos haciendo particularmente una evaluación de relación de contraste, la demarcación vial. Cuando el sol está enfrente, muchas veces, y dependiendo del color del pavimento, no refleja o no se contrasta y no la vemos. Y entonces todo ese tipo de cosas, digamos, van en detrimento a las posibilidades de tener un buen desplazamiento. Ahí ya mostramos uno de los equipos que también ya poseemos en el país, es el nuestro, hay un par de más también, y son equipos ya de medición continua, es decir, se instalan al lado de una van y miden de forma continua la retroreflectancia de la demarcación. Algunos otros elementos, como digo yo, que también coexisten en esta infraestructura, por supuesto, son los túneles, los puentes. Hoy día hay tecnología que efectivamente dentro del grupo nuestro no es solo empresa asociada, que también nos dedicamos al tema de diseño estructural, evaluaciones de túneles, análisis y diseño de ellos. Y por supuesto que las inspecciones van en evolución. Justamente Juan, que me acompaña, estuvimos, y alguien por aquí de El Salvador visualicé en un momento, en el Congreso Mundial de Carreteras que se hizo hace un mes y algo nomás en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Y por supuesto que mucha de esta información ya está mucho más masticada, es decir, se ha desarrollado mucha información. Nos mostraban que con drones la evaluación de ciertas estructuras de puentes eran mucho más visibles los deterioros que ya tenían, imágenes de calor, y por supuesto que la tecnología vaya en esa línea. Por lo tanto, entonces, hoy día, aparte de complementarlo con otros elementos de sensorización de estas estructuras, por supuesto que el seguimiento y evaluación de este tipo de infraestructura, digamos, debe ser apoyado por elementos como este. Yo particularmente ahora estoy representando al Ministerio de Obras Públicas justamente en uno de esos comités de la PIARC, que es el que reúne, digamos, a todos estos países a nivel mundial
particularmente en esto de los activos viales y ya estamos adentrándonos en las nuevas materias, por lo tanto tengo la obligación de estar más o menos fresco en todos estos sistemas. Yo represento el Ministerio de Obras Públicas ante ese organismo. Bueno, ¿qué viene como consecuencia de todas estas evaluaciones? Efectivamente, toda esa data que dijimos, nos propusimos ciertos elementos de objetivos y metas de mantener a nuestra realidad y nuestras redes en buenas condiciones. Por supuesto que para ustedes son conocidos probablemente muchas de estas metodologías de reparaciones que se deben hacer bajo norma y bajo estricto control, pero efectivamente toda la data tomada apunta justamente a que tengamos un uso eficiente de los recursos y finalmente tengamos entonces las reparaciones que corresponden. No llegar y pensar inmediatamente en tapar las grietas a tonta y a loca, sino que con un proyecto bien adaptado, con recursos bien acotados, de tal manera, digamos, de que el no botar dinero sirva, digamos, para otros proyectos y de esa manera tener una red suficientemente bien gestionada. Esto va a significar eso, en definitiva, soluciones eficaces y eficientes, acotadas, con una estructuración de pavimentos como corresponden, y por lo tanto entonces aquí hay un claro ejemplo probablemente de carreteras que en particular han sido bien estudiadas bajo toda esta situación de equipamiento y lógica de información. ¿Qué es lo que queremos gestionar? Así queremos gestionar nuestras rutas. Queremos gestionar, nos tenemos que preguntar muchas veces si queremos gestionar vías urbanas, autopistas interurbanas, vías interurbanas pero que no tienen la condición de una autopista, carreteras que tienen soluciones básicas o definitivamente son de tierra. Y entonces, básicamente ahí está la cuestión, es decir, cómo en este sistema integrado vamos juntando, digamos, todas estas variables. Son un montón de antecedentes que ya vimos que son capturables por los distintos equipos, tenemos mucha información, pero también tenemos distintos tipos de infraestructura que necesitamos mantener o manejar de una manera eficiente. Y cada una de ellas tiene lo suyo. Esta famosa curva es la que de alguna manera nos llama, digamos, a entender por qué hemos hablado de todo este tema del uso razonable de la tecnología. Y básicamente esto, que es una curva que muchos deben conocer, pero que efectivamente no hay que perder de vista que aquí estamos, es que esto implica, y como alguien sacó una cuenta por aquí y por allá, hace unos días atrás, hizo el cálculo exacto de unas rehabilitaciones que habían tenido que hacer y que la tuvieron que hacer tiempo después también, o difería algunas de ellas. Y efectivamente esta es la curva tradicional del comportamiento de un pavimento. El decaimiento del pavimento en una etapa que yo le llamo, ya pasó de ser elástico y ya cuasi plástico, es que ya no hay un retorno, digamos, al comportamiento original o de una condición mejorada. Por lo tanto, y no tenemos que perder de vista, que si no invertimos $1 en este momento, en un momento en que tenemos que tener capturada la información correspondiente, por eso que es importante el tema de la frecuencia de datos. ¿Qué pasa si estamos aquí, nos olvidamos un buen tiempo y de repente cuando medimos ya estamos acá? Hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero. ¿Por qué? Porque en un muy corto plazo el decaimiento tan acelerado de la capacidad estructural del camino puede significar que sean 4 o 5 veces el costo de reparación, que muchas veces a veces no es suficientemente eficiente. Pero esto trata de eso se trata esta curva, que la inversión, si no se hace en un momento determinado, esto en un muy corto plazo puede significar 5 veces más. Y este es el cuadro habitual, digamos, de cómo uno debiera estar pensando en mantener su red. Cuando uno ha construido una carretera, uno la preserva. Alguien utilizó este nombre porque los norteamericanos lo están utilizando mucho. Efectivamente, con mantenimiento uno logra mantener y evitar, digamos, el decaimiento de la estructura, y por lo tanto, a través de ciertas rehabilitaciones, pero por periodos mucho más diferidos, podemos mantener esa condición y mantener el camino en muy buenas condiciones. Eso es lo que intenta decir esta curva, pero que en realidad, con toda la data que acabamos de conversar, es factible, digamos, gestionarla de esta manera. ¿Cuáles son los resultados de estas cosas? Lo que yo decía hace unos días atrás cuando mostraba esto.
podemos mejorarle la calidad de vida a muchas personas, podemos pasar de un estándar muy distinto, que con pocas cosas de cambios se le cambia la vida a las personas. El polvo, la contaminación son elementos que hoy día están puestos en la mirada de grandes países. Hoy día están todos con este tema de la contaminación y el CO2 y todo. Bueno, pues bien, toda la parte de infraestructura no está ajena, digamos, a esta realidad. Acá tenemos ejemplos de cómo proyectos hemos podido mejorarlos y dar un salto, ¿no?, para pasar de carreteras bidireccionales a carreteras de ese estilo. ¿Qué logramos con todo eso? Sin duda que un estándar visual distinto. Efectivamente, y aquí comento puntualmente, yo sé que ustedes han resuelto el tema de las carreteras de una forma, existen otras. Yo creo que en un momento determinado hay que pensar que qué va a ocurrir cuando ya el dinero no sea suficiente. Es increíble, pero la infraestructura vial requiere de niveles de inversión cada vez más acelerados. Los niveles de utilización de las vías, y cada uno de nosotros va sintiendo que las rutas se van quedando cortas y chicas, y por lo tanto también uno no nota que el camino va en la misma línea de lo que uno aspira a tener como concepto. Yo no quiero baches en la carretera, quiero que estén bien pintadas y demarcadas, que haya buena señalización, que ojalá cambiemos de estándar, que ojalá ya no tengamos tanto accidente, porque ese es el concepto que hay detrás de esto. Y en general, además, ni pensar de los niveles de productividad que este tipo de estructura les entrega, digamos, a un Estado. Efectivamente, Chile tiene una cosa mixta, por así decir. La ley chilena permite privatizar carreteras, están estos conceptos de los PPP o APP, asociaciones público-privadas, bajo los cuales, digamos, el modelo estructurante de la ruta principal chilena ha sido bajo esa modalidad, pero eso ha permitido, digamos, que el Ministerio se desligue de la responsabilidad de esa estructura en términos de inversión, y poder tener y tomar ese dinero para llegar a invertirla en proyectos realmente icónicos e importantes. Es decir, este niñito que yo veía ahí caminando, evidentemente que si un país está pensando en siempre estar invirtiendo en la carretera principal, hay que olvidarse de que ese niñito va a tener prontamente una carretera al menos con un pavimento simple, ni siquiera con un pavimento muy estructurado. Y eso es porque el requisito y el requerimiento que genera una infraestructura es realmente importante. Acuérdense que lo acabamos de ver en una de las tips, donde decía, es parte importante de la inversión de un país, de su presupuesto. Y esos presupuestos en países como los nuestros, Chile no es la excepción, no somos de billetera ilimitada. Entonces, de aquí que nacen estos conceptos de gestión y de evaluaciones de carreteras para tomas de decisiones como corresponde. Parte de lo que acabo de comentar, ayer lo mostré, pero ahora lo voy a mostrar muy rápido, nomás son un par de diapositivas, tienen que ver cómo el Estado ha podido resolver, al igual que como muchas veces ha querido resolver el problema de estos niños que andan caminando por caminos de tierra para trasladarse de sus casas a los colegios por caminos de tierra. Efectivamente hay proyectos mucho más icónicos y proyectos que finalmente, bajo la ley de concesiones, que también tienen sus límites. En Chile no se pueden concesionar contratos por mucho más de cierta cantidad de años, 35 años, entiendo que es el máximo en este momento en la ley, y por lo tanto el Estado, dado que ha entregado al uso de concesionarios debidamente controlados, con estándares y con cosas mucho más efectivas, que incluso la red con que maneja el mismo Estado sus carreteras, pero ahí sí la exigencia definitivamente es mayor, ha podido, digamos, de alguna manera evaluar la elaboración de proyectos, digamos, icónicos. Este tipo de proyectos, por ejemplo, que es uno que ayer mostraba, que une el continente con una isla. Este es el proyecto, entiendo, del puente colgante el más importante de Sudamérica y de Latinoamérica, si mal no recuerdo. Tiene esta longitud. Es un puente que hoy día la gente, para poder trasladarse a esa isla, se traslada en barcazas, tanto la gente como los camiones. Y lo más increíble es que esa isla es una isla altamente productiva. La isla produce particularmente, entre muchas otras cosas, pero particularmente son los salmones.
Y no sé si ustedes saben, pero Chile es el primer exportador en el mundo de salmones junto con Noruega. Algunos años Noruega, otras veces Chile. Entonces el nivel de inversión en ese tipo de cosas, por supuesto que llevaba a tener, había periodos en el año en que la gente no puede trasladarse por problemas climáticos. Esto está en el sur de Chile, y por lo tanto entonces el Estado tuvo que asumir un rol importante en pensar cómo hacía una continuidad desde un lado continental a una isla para poder darle continuidad permanente, 24 horas, 24/7, como decimos, 365 días del año. Y que la actividad económica, aparte de temas que tienen que ver con conceptos de turismo, que es muy turística la isla y todo, pero efectivamente la única manera de abordar un proyecto de este estilo que no caía dentro de los modelos de concesiones, porque el modelo de concesiones tiene una serie por ley, tiene que calzar en esto de los años, los precios, el peaje, el valor, un montón de cosas. Y por supuesto que este tipo de estructuras eran imposibles ni inviables de construir, y por lo tanto el Estado ha abordado, digamos, estructuras de este estilo. Y esto es una obra pública, ¿ya? De una envergadura realmente importante. En el caso de obras que son privadas, pero que también son icónicas, el Estado también ha tenido que buscar soluciones para poder encontrar soluciones a problemáticas bien increíbles. Nosotros hay una circunvalación a toda nuestra ciudad de Santiago, que hoy día el 80% de eso está concesionado en 2 tramos. Tenemos sistemas de free flow, tenemos estos pórticos que nos suenan un pitito cada vez que pasamos por ellos, y eso significa el cobro de peaje. Pero efectivamente hay una zona de Santiago que no estaba cubierta por ese sistema, y por lo tanto entonces los sistemas de concesiones que venían unos free flow entran de repente a un punto donde se acababa la concesión y entramos prácticamente a una vialidad urbana completa. Se imaginarán los atascos, los trabazones que hay ahí, que son de importante congestión, y este era uno de los problemas más complejos de resolver. Y básicamente acá el Estado también se hizo cargo, pero efectivamente aquí lo que hizo fue diferenciar este tramo en 2 concesiones más distintas. Este es un tramo, imagínense, yo acabo de hablar, debe ser alrededor de 50 kilómetros que hoy día están concesionados en 2 concesiones, o un poco más, y este tramo, que es solo de 9 kilómetros, está concesionado en 2 tramos. ¿Y eso es por qué? Porque como la ley de concesiones es bien estricta en Chile, efectivamente los modelos no daban ni rentabilizaban la infraestructura, por lo tanto se tuvo que dividir, y creo que se utilizó el máximo de años posible de concesión en cada uno para poder construir este tipo de estructura. Hoy día lo que ustedes están viendo ahí va a quedar bajo tierra de este nivel que estamos mirando. Es decir, no va a haber una afectación, de la estructura superficial. Y básicamente eso es porque está acotado, digamos, entre los dos, entre parques y mucha edificación. Es una obra tremendamente compleja, porque por aquí, aparte de los servicios que traspasan, hay un metro que pasa por abajo y más de una línea de metro, y por lo tanto hay una serie de problemáticas. Nunca se pensó en una vía elevada. Este es un área en que muchos alcaldes se negaron a que esto fuera elevado, porque le iba a interponer una vía probablemente a la visual a mucha de su edificación. Por lo tanto, entonces se decidió, digamos, finalmente tomar una decisión de ese estilo. Lo comento porque en el fondo es para que sepan que existen o conviven de alguna manera estas realidades y estas posibilidades en un país, para poder tomar a veces decisiones importantes, porque definitivamente las decisiones que se han tomado en Chile efectivamente han venido atrás de ello inversiones en puertos. Se han construido los más grandes puertos en Chile, y hoy día se está requiriendo de más capacidad para las carreteras que están terminando de concesionarse hoy día requieren de mayores ampliaciones, y bueno, así funciona esto, pero el Estado tiene una billetera acotada, y lamentablemente hay otras opciones en el mundo, digamos, como ejemplo para el desarrollo de este tipo de proyectos. No quiero dejar de terminar de comentar que justamente de la mano con todo esto de los avances, estos proyectos espectaculares y todo, que siempre tienen sus problemas, comentar que efectivamente países como los de ustedes, los nuestros, estamos expuestos a grandes catástrofes. Hoy día hay gente que también asume que muchas de estas catástrofes están relacionadas a temas de cambio climático y cosas así,
Y bueno, acá tienen un ejemplo. Después de un terremoto en Chile, efectivamente nuestra vialidad tipo autopista en la ciudad de Santiago o en región como esta, interurbano, han sufrido grandes destrozos a través de problemáticas por terremotos. No solo terremotos, bueno, acá hay una caída producto de un terremoto también. En este caso fue una luz, es decir, acá llovió aguas arriba, terreno más arriba, cuando no había llovido hace como 30 años o más. Esto es el desierto de Atacama, y miren cómo quedó esto. Acá no solamente mostré una sola foto, pero aquí la estructura de pavimento se fue entera, aparte que se fueron ciertas ciudades o poblaciones completas. Efectivamente, acá estamos en presencia de lo que es el desierto de Chile, y llovió de una manera impresionante, y bueno, sabemos ahora que hay retornos, digamos, y por lo tanto estamos expuestos a accidentabilidades de este estilo. Ahora el tema es cómo le exigimos al Estado, en el caso de que tengamos toda esta infraestructura solo pública, el Estado qué capacidad tiene para responder a cosas como esta, para reconstruir. Los terremotos que hemos tenido nosotros, que sin duda alguna han sido los más grandes de la historia de la humanidad, el que hubo ahora en el 2010 es el tercero más grande de la historia de la humanidad, y efectivamente provocó todo eso, pero este de aquí fue un terremoto que no bajó de 8 grados, 8,3 fue en la región de Coquimbo, y no solamente provocó esto, estoy dándolo como ejemplo, rompió y modificó puentes y todo eso. Y bueno, acá estoy dando el ejemplo de que cómo podríamos nosotros exigirle al Estado que recurra rápidamente a reconstruir todo esto. Aquí, afortunadamente, en las 4 láminas que le acabo de mostrar, es infraestructura privada, es decir, está bajo el concepto de concesión. Y el concesionario tiene seguros comprometidos, a su vez hay reaseguradoras, y porque el modelo es así, y por lo tanto entonces estas cosas se dieron a tránsito bastante rápido. Básicamente también comentar y hacer un poco de conciencia de que nuestros países no están exentos, digamos, de esta problemática, y es el tema climático, que muchas veces podría jugarnos una triste y muy mala pasada. Creo que con eso estamos. Solo comentar adicionalmente, me dijeron que lo podía hacer, toda esta información que mostré de equipamiento y de evolución y cosas así. Nuestra compañía, y yo en particular, tengo un aprecio importante por El Salvador. Tengo muy buenos amigos acá en el ministerio, gente que ya no está en el ministerio, está en la empresa privada, en algunos otros organismos internacionales que son de aquí también. Y básicamente comentarles que nuestra compañía también ha tomado la decisión de desembarcar acá. Y básicamente para atender aquí la zona centroamericana, nuestra idea es llegar particularmente aquí a El Salvador. De hecho, al día de ayer ya hicimos los trámites correspondientes para comenzar, digamos, a establecernos aquí con la maquinaria. Eso va a significar, digamos, un aporte a algunos de ustedes. Yo justamente lo estoy comentando porque algunos de ustedes me preguntaron, sería muy bueno que esa máquina esté aquí, sería muy bueno. Bueno, llegó el momento, digamos. Nosotros fuimos de alguna manera a lo mejor subiendo de país en país. Partimos en Chile, por supuesto, hace 20 y tantos años atrás. Nuestra empresa en Perú es bastante sólida, tenemos nuestra otra sucursal en Colombia, y con agrado puedo comentar que hoy día se hace realidad lo que conversamos con el ingeniero Rafael González ya hace muchos años atrás, y de hecho él es una de las personas importantes que de alguna manera nos ha solicitado que ya lleguemos por estos lados. Así que hoy día todo lo que acabamos de ver de alguna manera va a venir a contribuir sin duda alguna a muchos de ustedes, y queremos colaborar, por supuesto, con el país. ¿Bien? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Robinson Lucero. Haremos entrega también de un diploma de participación en reconocimiento por su destacada participación como conferencista durante este congreso denominado Congreso del Cemento y Concreto 2019, quien impartió la temática importancia de la evaluación de la obra vial en la toma de decisiones.
La siguiente temática, denominada construcción con prefabricados y la experiencia mexicana en edificaciones de altura, va a ser impartida por el ingeniero Octavio Javier Rodríguez Carranza, quien es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, diplomado de alta dirección de empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Santa Fe de la Ciudad de México, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales del Prefuerzo y la Prefabricación AC, 32 años laborando en la industria del preesfuerzo y la prefabricación en México, actualmente director general del grupo CEPSA México. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Veo que hay mucho entusiasmo por estos 35 años. Gracias a Rafael por la invitación, a Carla. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Empezamos hace como 18 años, estamos acordando que vinimos la última vez aquí a El Salvador para ver un tema de la losa alveolar, la losa extruida, a ver si podía desarrollar aquí en el país, pero hubo cambios en la política de su gobierno y se quedó ahí parado un poco este tema. Pero ayer que llegué con Rafael, nos pusimos un poco a platicar de lo que hemos hecho en México y luego me dice, oye, y se nos olvidó, pues ¿por qué no platicar de vialidades, de viaductos elevados? ¿Siguen participando? Pues sí, realmente en México el 70% de lo que hacemos está dedicado a infraestructura, pero el tema que actualmente nos pidieron es edificación. Pero si gustan, gracias a Dios, la tecnología de todos los jóvenes, YouTube, pueden meterse a buscar CEPSA prefabricados y ahí van a encontrar varios videos de la empresa, donde un video en especial que los invito a ver es lanzado de traves en puentes altos. Este video, yo no sé por qué, si es un tema tan especializado, le digo que es un video hit porque tiene 145,000 visitas en el mundo. Es un equipo chino, como hablaban en la mañana. ¿Qué están haciendo los chinos? Pusimos hasta China a traer este equipo que tiene una capacidad de 130 toneladas de carga de las piezas y 60 metros de longitud. Camina solo en las columnas. Es muy interesante que lo vean. Vamos a empezar entonces ahora con la presentación. Bueno, la empresa tiene 58 años en el mercado. Y edificación. ¿Cómo dividimos a los edificios? Bueno, en México podemos hablar de 3 categorías de cómo solucionar los edificios altos y también a qué le llamamos edificios altos. Al principio, los edificios en los que participamos como prefabricadores antes del año 2000 no pasaban de 5 o 6 niveles por varias razones: capacidad de grúas, el transporte de las piezas. Las columnas más largas podían ser de 28 o 30 metros y así una serie de condiciones que nos limitaba, y creo que jamás pensamos en participar en edificios altos. Los edificios de estructuras metálicas muy conocidos que han empezado en todo el mundo, hay rascacielos, hay edificios de 40, 50, Dubái, no sé, ya no sé cuántos metros y ya han roto récords. Pero en nuestro país entramos un poco al tema. Yo vengo no a criticar los otros sistemas, sino a decir qué ventajas tenemos usando los prefabricados. Estructuras metálicas son una solución, funcionan, lo están haciendo, pero en nuestro país, no sé, nuestros países amigos y vecinos, nos olvidamos del fuego. Hay congresos de ingeniería sísmica, hay asociaciones que hacen estudios de sismo. Nosotros todos estamos preocupados por sismo. Vengo de un país sísmico, sé que El Salvador también, Chile ya lo platicaron. Entonces, pero nosotros nos olvidamos del fuego y no hay una normativa en nuestro país del fuego. En Europa sí la hay, en el norte, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países sí hay una normativa del fuego. Entonces, yo vengo a platicarles experiencias. Sí, se hizo un centro comercial, no lo hicimos nosotros, donde parte de la estructura
era estructura metálica y parte prefabricada. Desgraciadamente a las 2 semanas un incendio de la inauguración y en menos de 1 hora colapsó totalmente la estructura metálica y la estructura prefabricada de concreto no tuvo ningún daño. Entonces, y se nos olvida, nadie le mete un retardante a la estructura metálica, no ponemos sistemas contra incendio. Lo más que llega a suceder en edificios habitacionales altos, mayores a 6 niveles, hay un organismo en México que es Protección Civil, que nace de los sismos y te pide tener un extintor por piso, pero bueno, en un incendio en 20 niveles con un extintor en piso no tenemos la capacidad de los bomberos que tienen en Estados Unidos de poder subir con sus carros escaleras de 20 niveles. No sé ustedes, pero en México no he visto un carro de bomberos con esa capacidad y estamos edificiando edificios altos. La otra, pues el colado en sitio, que también funciona, pero pues tenemos que tener también cuidado, porque el colado en sitio, ¿qué problemáticas tiene? Aquí todos pues hablamos del concreto. El concreto pues, es una solución muy buena, el manejo del concreto. Nosotros como prefabricadores sabemos que aunque tenemos la concretera dentro de la planta, no falta que rechacemos una olla, no falta que algún producto no llegó a la resistencia. Entonces imagínense, arriba de 6 niveles, está trabajando, suministrando a 20 pisos el concreto, pues puede tener fallas y sabemos que han tenido fallas. Y imagínense demoler un nivel a 20 pisos de altura porque el concreto no dio la resistencia. Y hay muchos sistemas mixtos que se han utilizado, también las losas postensadas, muy bueno el preesfuerzo, pues nosotros hacemos casi todo con preesfuerzo, pero tengamos cuidado con el concreto. Son concretos de mayor resistencia porque le estamos metiendo una fuerza a la compresión. Yo soy ingeniero industrial, pero algo he aprendido en estos años. Otra experiencia, aguas con los diseños, son zonas sísmicas. Ayer platicábamos un poco en la cena que nos hicieron favor de invitarnos del sismo que se nos repitió el mismo día de hace 30 y tantos años, hace 1 año y medio. Hace 15 años la universidad, que es el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde yo hice allí alguna especialidad, es una universidad muy reconocida en nuestro país, de muy alto nivel, una universidad cara, y nos invitó en el campus de Morelos a hacer un puente para accesar a su universidad nueva, que iba a ser un campus internacional, con grandes expectativas, una obra preciosa, enorme. Y el encargado pues era el rector, que era licenciado creo que en Relaciones Industriales, pero el encargado del proyecto. Y él se encargó de contratar, de ver la supervisión, pues realmente no tenía un conocimiento. Y me acuerdo que bueno, a nosotros nos dio en llave en mano todo el puente, ustedes háganse responsables. Y le dije, oye, ¿qué pasó con esta obra de la edificación? No, mira, acá está el proyecto. ¿Cuánto cuesta a ustedes el metro cuadrado? No es lo más fácil que pregunta cualquier inversionista o cualquier gente que se ha encargado de una obra. Bueno, pues anda alrededor de tanto, pues tienen que realizar el proyecto y todo. No, caro. Es un proyecto caro. No, es muy caro. Nosotros tenemos un calculista, lo vamos a hacer colado en sitio. Y terminamos el puente, se estaba construyendo el edificio. Y me invitó, ven Octavio, vamos a ver, te invito a un recorrido de obra, mira qué bonito, no, pues sí, es una obra muy llamativa, una arquitectura preciosa. ¿Qué opinas? Yo veo las columnas muy esbeltas, yo no soy calculista, pero veo, no, nuestro calculista, por favor. ¿Qué comentario tienes? Yo hago, se lo hice, yo no meto a mis hijos a estudiar aquí. Desgraciadamente hace 1 año y medio en este sismo falló totalmente la estructura. Gracias a Dios, por segundos no se colapsó, pero el mismo estructurista que hizo el campus en la Ciudad de México, en la zona sur, tuvo un colapso de unos puentes y hubo muertos, estudiantes muertos. Entonces es aguas con lo barato. ¿Sí? No, lo barato no es siempre la solución, tenemos que hacer conciencia de cuidar los aspectos de seguridad. Y el otro último aspecto es el confort. Por hacer estructuras, a lo mejor las losas, pues sí pasan, pero se vuelven unos trampolines, y entonces la gente que las habita o que las utiliza, pues es incómodo, no hay confort. O en edificaciones para residencias, pues se escucha todo lo del vecino de arriba, ¿no? Entonces, pues no es confortable, no es una estructura confortable.
Nosotros tenemos plantas prefabricadas, tenemos 3 plantas con una capacidad de producir 100,000 metros cúbicos al año, que realmente en los años buenos usa el 70% aproximadamente, 70,000 metros cúbicos, porque siempre en nuestro medio hay picos en los cuales hay obras muy grandes que se tienen que resolver en tiempos cortos. Entonces, esta es una planta en Morelos, tenemos otra en el Estado de México, tenemos una en Veracruz. Son plantas fijas y tenemos la posibilidad de movernos. Esta planta se instaló provisionalmente para hacer un estadio en Mazatlán. Si gustan también en YouTube busquen estadio de fútbol Mazatlán y van a ver la obra, es muy bonita. Nosotros ya terminamos, ya nos retiramos, ya quitamos la planta. Esa planta se instaló 2 meses, la obra duró 9 meses. Como estaba al norte de la República, el radio de un prefabricado hemos visto que por flete arriba de 200 kilómetros empieza a ser más costoso el flete y ya no es una opción. ¿Qué hemos hecho para la edificación? Bueno, la edificación, un tema muy criticado son las conexiones en los prefabricados, un tema que a nivel mundial se han hecho muchos estudios, se han preparado. Hay gente que dice que todas las estructuras prefabricadas se caen. Bueno, pues en el sismo no se cayó ninguna, se cayeron coladas en sitio, se cayeron metálicas, pero bueno, y si hubo también estructuras prefabricadas con daños, no importantes, pero hubo con daños, también hay que decirlo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, no por bajar los costos hay que reducir materiales, no hay que llegar a diseñar al límite, o sea, hay que ser un poco o mucho éticos en la aprobación de todos aquí los presentes cuando nos metemos a hacer, y sobre todo este tipo de edificaciones. La losa alveolar que les dije que vinimos hace algunos años aquí a ver si se retomaba, creo que aquí había una empresa que la producía. Para mí es un producto que es el más industrializado y en la empresa vimos que había una oportunidad de certificarla como un producto verde. Es otro tema que no nos tenemos que desligar. La ecología pues es algo muy importante que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Entonces, este producto, hicimos el estudio, obtuvo el primer certificado en Latinoamérica de un producto prefabricado para aportar en un sistema LEED puntos. Cada paso, cada elemento, cada material va sumando puntos y le da una certificación a estos edificios. Ahorita la regulación pues es americana, que son los que empezaron, creo, aquí en nuestro continente. Entonces, ya está el certificado. ¿Qué ventajas tiene? Pues elimina la cimbra que es de madera, se usan cimbras metálicas que tienen miles de usos, es un elemento preesforzado, se utiliza concretos de bajo revenimiento, bajos recursos materiales, los moldes pues al ser metálicos pueden ser reciclados a final de cuentas, etcétera, etcétera. Se obtuvo la certificación BAS, que es la empresa de aditivos que está muy metido en este tema y hizo su remodelación de su edificio corporativo con certificación LEED. Está ayudando en México y en varias partes del mundo a que nos certifiquemos, ¿no? Las conexiones. También hemos tenido que estar haciendo estudios nosotros y patentes, y vamos a ver ahorita en el transcurso de la plática, de cómo resolver este tema de conexiones. Ha sido pues una evolución, al final de cuentas se va aprendiendo y se han ido mejorando. Aquí rápidamente el proceso de fabricación. Esta es una planta tipo de la que tenemos allá en Morelos, donde se inicia con la zona de armado, un almacén de moldes, la zona de colado y donde se hace el preesfuerzo, una zona de almacén, y como verán nuestra concretera ahí al lado, que nosotros en nuestras plantas decidimos hace unos años no producir concreto, pero tenemos un socio comercial que pues, nos produce el concreto. Aquí viene todo el proceso. Empieza con la limpieza del molde, el trazo, se engrasan los moldes, el habilitado y el armado del acero, se coloca la colocación de tensado, el acero de preesfuerzo, la preparación del molde, vaciado de concreto, etcétera, etcétera, hasta tener el producto final de un prefabricado. Aquí vemos las plantas, aquí son columnas para edificación precisamente, aquí se ve cómo se insertan los armados, son nada más ejemplos. El vaciado del concreto, la pieza terminada,
se le da, llamamos nosotros una chuleada, no sé cómo se llama, pero se detalla la pieza al final para que ya queden listas para entregar. Aquí vemos columnas y aquí empiezan a ver algo del sistema de las conexiones. Lo que mejor nos ha funcionado son este tipo de conexiones que se les llama húmedas, que son coladas en el lugar. Ahorita la vamos a ver un poquito más en detalle. Las traves de rigidez, acá están los moldes o traves portantes, ahí se está metiendo el armado. Aquí viene con esto hueco, que es muy importante, es una de las cosas de las nuevas patentes, que nos va a permitir hacer un colado más integral, no nomás en la conexión del nodo, sino utilizar una conexión más integral que vamos a ir viendo, y nos da una facilidad de pasar los aceros negativos, y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se ven las piezas ya terminadas, una trave portante, aquí se le ve la ménsula y las traves de rigidez que no tendrán ménsula. La losa doble T. La losa alveolar es muy buena, supuestamente dicen que hasta 13 metros, pero ya presenta problemas de vibración. Hasta 12 metros es muy recomendable. Arriba de 12 metros lo que utiliza mucho es la losa doble T, que puede salvar clavos de 16 metros. Aquí se ve ya el producto terminado, la losa doble T. Y este es el proceso con que hacemos la losa alveolar. Es el único proceso que lo hace una máquina extrusora. Son los equipos canadienses, en los cuales se les va se inserta el concreto, un concreto con un revestimiento cero, y por medio de vibración va expulsando el producto, y si lo ven, no les estorbo. Aquí el producto queda ya listo, terminado, y luego se va cortando en secciones según las necesidades del proyecto. Uno lleva acero de refuerzo, únicamente llevan preesfuerzo. Aquí están almacenadas, listas para transportar. Hay desde 15 centímetros hasta 30 centímetros de peralte. ¿Cuáles? Y aquí empezamos un poquito de las ventajas. Pues hay que meter un poco de ciencia y tecnología a la producción, controles de calidad, y es una de las ventajas que tenemos, que en el producto son concretos de los mínimos de F''C 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En las plantas donde nuestro clima es tan bueno aquí como El Salvador, que tenemos muy buenas temperaturas, ya con los aditivos, con la evolución de los aditivos acelerantes, podemos tener la resistencia del 80% al día siguiente y hacer un ciclo de 24 horas de los productos. Tenemos otra planta que está en el Estado de México, donde en invierno bajan temperaturas abajo de los 0 grados, y tenemos estos equipos en los cuales se insertan sensores y se pone vapor, curado a vapor, para poder llegar a estas resistencias. A través de computadoras van nivelando la temperatura, y pues es parte de lo que hablaban en la mañana, ¿no? Pues las tecnologías nos van ayudando. Un laboratorio de calidad propio, aparte que pedimos el muestreo de la concretera, nosotros tenemos nuestro propio laboratorio para poder hacer el destensado de cables, y eso nos da una garantía de que los concretos llegaron a su resistencia y no tendríamos problemas en el producto. Empezamos con los edificios que le llamamos de altura media, que era lo que les comentaba, 5 o 6 niveles muy frecuentes desde hace muchos años, y se han utilizado muchos, sobre todo en centros comerciales, o sea, estructuras muy masivas, muy grandes. Ya los centros comerciales en México ya no van a ver si lo hacen metálico, ya lo hacen con estructura prefabricada, por muchos beneficios. ¿Qué les interesa a los dueños? Que ellos son los dueños de la propiedad, o sea, ellos van a rentar los espacios, pues entre más rápido lo tengan, un sistema con calidad que les garantice, van a poder empezar a abrir sus tiendas más rápidamente, y ahí es donde les genera el retorno de su inversión. Aquí son de los primeros edificios. Aquí es un edificio de 5 niveles, lo comento. Los primeros sistemas, este es en el año 2000 más o menos, donde se utilizaba parte ménsulas, llegaba la trave en el otro sentido y se soldaba. Ya nos olvidamos ahora de soldaduras, vamos a ir viendo la evolución. No ha tenido problemas este edificio estuvo cerca del epicentro de hace 2 años, bueno, año y medio, y el edificio no presentó ningún problema, pero bueno, hemos ido evolucionando.
¿Qué nos restringía? Pues los equipos de montaje en esas épocas pues estaban limitados a ciertas alturas, ciertas capacidades. El transporte, las columnas que son de una sola pieza, pues podían nada más darse hasta 5 o 6 niveles, como les comenté anteriormente. Y acá está el edificio terminado. Otro ejemplo son los centros comerciales, que son estructuras grandes, aquí con doble T también solucionado. Aquí ya también algo de soldadura se utilizó, pero ya se hacía las ventanas arriba para dejar pasar aceros negativos, y empieza a haber un cambio en el sistema de conexiones, pero todavía con las ménsulas, y ahí está terminado. ¿Qué nos rompe a todos los prefabricadores? Pues los gringos, bueno, no sé si ustedes también les llamen así, pero a los americanos. De repente inician en el año 2000 un edificio de 39 niveles de altura, 128 metros de altura, un largo de 54 metros, un ancho de 34 metros, localizado en San Francisco, zona sísmica. Ellos decían totalmente prefabricado, no es cierto. Gran parte prefabricado, y ahí es donde pues, nos alborotan a los mexicanos, y yo creo que a muchos de nuestro continente. Es decir, pues sí se puede hacer un edificio alto prefabricado, o sea, realmente si ya lo hicieron, hay la forma, sísmico, incendio, etcétera, 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 porque ellos sí tienen normatividad y tienen que cumplir con una serie de requisitos muy estrictos. Las fotos no están muy buenas, las sacamos de internet, pero si se fijan hay partes que están coladas en sitio. Las conexiones, partes coladas en sitio. Entonces yo les llamaría que empieza a haber una apertura de los edificios híbridos, no cerrarnos a que el edificio tiene que ser totalmente prefabricado. O sea, podemos hacer una mezcla de sistemas y nos va a dar una buena solución. Los splice se pusieron de moda, esos conectores que los venden carísimos, pero pues es un sistema que le da continuidad al acero, funciona, se cuela en el sitio. ¿Qué cantidad de splice llevó ese edificio? No quiero ni imaginarme, ni el costo que tuvo. Y en nuestros países no lo vamos a hacer barato, pero hay que hacerlo económico, ¿no? O sea, no podemos copiar totalmente como lo hacen los americanos, porque pues, los americanos pues, tienen bastantes recursos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues ya nos meten el gusanito. Lleva un proyecto que necesitaba 8 o 9 niveles en los años 2002, y entonces nuestro estructurista dice, bueno, vamos a hacer una conexión columna a columna. Eran 8 niveles, necesitamos otra columna de 2 niveles más, hacemos la típica de 5 o 6 niveles, y da esa solución donde se va a insertar el acero para darle continuidad a esa columna a otra columna, donde por medio de un grout se va a hacer la conexión. Aquí se ve el montaje ya de la estructura, empieza a montarse el edificio, ahí vemos las ménsulas que nos marcan los niveles. El sistema muy similar que les he mostrado de conexión, son conexiones que estuvimos usando en los años 2000 hasta 4 o 5. Ahí se ve levantada la columna, y ahí se ven todos los niveles. Aquí hay un esquema que lo que les comentaba, se inserta la varilla, se deja relleno de un grout, ahorita lo vamos a ver en una foto, y ya estuvo lista nuestra conexión. Ya tenemos 8 niveles. Se dice muy sencillo, pero el tiempo de las grúas, los trabajos en el lugar, etcétera, pues no era la solución óptima, pero ya era una solución para hacer los primeros edificios altos. Aquí se ve cómo queda la columna al final, cómo se inserta la columna. Durante todo el proceso de que hasta la columna tenga resistencia, tiene que estar la grúa soportando la columna. Entonces pues le vamos sumando tiempo de grúas, etcétera, etcétera, pero pues se daba la solución. Aquí se ve cómo el grout sale, ya se hizo la conexión de la columna de 2 niveles más, y aquí ya está el edificio de 8 o 9 niveles en algunas partes. Aquí hay una foto donde, si lo vemos o lo apreciamos, aquí está la conexión. Ya quedó conectado, el edificio ya está listo.
Este edificio también del sismo estuvo muy cerca del epicentro, 30 kilómetros, ¿sí? No sufrió ningún daño, funcionó el sistema y pues ahí está el edificio, ¿no? O sea, porque también hay que pensar, luego los calculistas dicen, ¿hasta qué nivel quieren que la estructura resista? No, pues la estructura, yo soy de la idea que tiene que resistir para toda la vida, ¿no? O sea, hay que diseñar para que, si es una inversión tan grande, tiene que resistir toda la vida, no de que no se colapse para que la gente pueda salir, o se dañe para que la podamos arreglar. No, yo creo que hay que diseñar para que el edificio, con todo el sismo, siga funcional y no tenga ningún daño. Ahora, les voy a mostrar después de esto qué hemos venido haciendo. El primer edificio que hicimos con una solución híbrida ya hecha en México, ya no es la solución americana, se llamó el edificio de Avenida México, donde requerían un edificio con claros de 14 metros para oficinas. Entonces utilizamos la doble T y propusimos un sistema de entrepiso completo prefabricado, pero las columnas iban a ser coladas en sitio. Aquí está el render, es de la Ciudad de México, tenía 10 pisos de oficina y 6 niveles de estacionamiento en sótano. Aquí usamos, ahora sí, combinación híbrida, columnas coladas en sitio, traves portantes de rigidez prefabricadas con sistema de piso doble T. Aquí se ve ya con el sistema, el programa Tecla, donde nos ayuda ya al diseño en conjunto para instalaciones. O sea, ya son programas de las nuevas tecnologías, y aquí se ve cómo está diseñada la estructura. Repetimos, 6 sótanos, estacionamientos, 10 niveles de oficinas, la altura de entrepisos de 30 metros para los sótanos, que eran el estacionamiento, y para oficinas necesitaban alturas grandes para hacerlas más confortables. Los claros iban desde 12 hasta 15 metros. El sistema de entrepisos, las traves se traían peraltes de 85-90 centímetros. Los firmes que se colaban de 15 a 25 centímetros. Y ya los peraltes máximos eran de 1 metro 15, ¿no? Ahí como lo marcan. Y el sistema de entrepiso con la losa doble T con peraltes de 65 y 85 centímetros, nomás con un firme de 5 centímetros. Y el sistema total con el firme daba 70 o 90 centímetros de peralte. La superficie total del edificio, 23.130 metros cuadrados. Aquí se ve las plantas, cómo fueron revisadas. Había caprichos que no iban a ser prefabricados, se colaron en sitio. La zona de los elevadores también, pues se colaron esas secciones coladas en sitio, y como les comenté, las columnas, ¿no? Esto es muy importante, cada planta tipo era como de 1.308 metros cuadrados. Lo interesante es los primeros niveles de sótano, pues en lo que con la constructora nos poníamos de acuerdo, íbamos avanzando. Los tiempos no eran los óptimos, pero ya que nos aprendimos el proceso, cada piso de eso estaba, cada nivel de 1.300 metros, en una semana los teníamos listos. Aquí vienen, como vimos en las fotos anteriores, los elementos que utilizamos. El diseño aquí de la conexión trave-columna, que van a ver ahorita en algunas fotos. Aquí vienen gráficamente, donde hacemos pasar los aceros longitudinales, el positivo, hacemos un armado que se inserta en las traves y se le da continuidad, simulando una conexión monolítica, al final de cuentas colada en sitio. Y este sistema pues nos daba la facilidad de que además se le diera la continuidad a las columnas tal cual coladas en sitio como cualquier estructura. Aquí otros esquemas donde se hace todo el refuerzo, se pasan los estribos, se cierran los aceros negativos, etc. Y aquí en esta foto vemos cómo iban quedando. Se colaba esa conexión, se dejaban las varillas para la continuidad del segundo piso. Otra ventaja del sistema prefabricado es que ustedes ven, no había cimbras, no había realmente un apuntalamiento de las cimbras. La gente puede trabajar ya cuando está la losa montada con mucha seguridad. Hablamos de seguridad para el personal que trabaja. Gracias a Dios
hace muchos años no tenemos un accidente, es otro beneficio de los prefabricados, porque ya es gente capacitada, ya es la gente de montaje es especializada y no andamos colgando tanto a la gente como en un edificio metálico, que los pobres soldadores andan a 20, 30 pisos soldando, etcétera, etcétera, ¿no? Como la foto que nos enseñaban en la mañana, muy curioso, estaban dormidos en las vigas, ¿no? Ya los niveles de sótano, obviamente ellos tuvieron que reforzar las colindancias porque había edificaciones alrededor para poder el sótano, colaron unos muros de contención. Clave, los equipos, la evolución de los equipos. Las grúas torres, yo antes del año 2000, creo que eran 3 toneladas en la punta. Actualmente en México podemos conseguir en renta grúas de este tipo de 20 toneladas en la punta. Nos facilita todo, porque ya para una pieza mayor a 20 toneladas, pues ya será un distribuidor vial, otra cosa, ¿no? Ya no una edificación. Entonces, las traves creo que más pesadas, las doblestés más pesadas, andaban 6, 8 toneladas, o sea que realmente los equipos cumplían perfectamente. La altura, pues la altura que tenga el equipo, por 30, 40 niveles, o sea, repitiendo esto podríamos llegar a edificios realmente altos. Aquí se ve el reforzamiento y aquí ya empieza el montaje de las dobles T's. Ya estaban sus columnas coladas. Otras fotos del montaje, el sistema de montaje de entrepiso, ahí ven las traves de rigidez. Ya podían colocar ellos su varilla, soportarla. O sea, la subían con la misma grúa torre para hacer los armados de las conexiones o para colar sus columnas o armar sus columnas. Ya se ve una toma más terminado el edificio, otras tomas del montaje con la grúa para esta torre. No había terreno, porque en la Ciudad de México pues el terreno es muy caro, donde almacenar ni nada, entonces había una sincronía que los trailers llegaban en la madrugada, se paraban al lado de la avenida y con la grúa torre descargábamos. Nos pusieron muchas restricciones porque había una escuela a un lado, pues obviamente no iba a pasar la viga encima de la escuela. Entonces había horarios donde podíamos pasar las vigas, horarios donde no podíamos. Ahí se ve la conexión ya. Esta conexión todavía usó mensolas, pero coladas en sitio para soportar. Los armados otra vez, la continuidad de las columnas, el proceso. Y ahí vemos cómo va quedando terminado el edificio ya empiezan los acabados. Casualmente en este edificio ya íbamos terminando y dijeron queremos un helipuerto, porque ahora están de moda los helipuertos en la Ciudad de México por el tráfico. Entonces se revisó la estructura y sin ningún problema pasaba y se pudo adecuar con una estructura metálica hasta arriba un helipuerto. Y ya se ve el edificio terminado, ahí se ve el helipuerto ya recubierto con unas fachadas de este tipo, se llaman alcubón allá en México, no sé, aquí es un aluminio, la verdad muy bonito. Otra cosa que me gustó es que recubrieron la entrada con cristales y aquí se ven las dobles T's, o sea, quien diga que los edificios prefabricados son feos, pues no, también los pueden hacer bonitos. Y vienen otros proyectos donde aquí es en Querétaro, son los inversionistas que hicieron un conjunto con una plaza comercial, zonas de oficinas, hoteles, y iban avanzando. Nosotros algún tiempo rentamos en esas oficinas, los primeros edificios los hicieron colados en sitio, con, le llaman el sistema casetonado, que es realmente unicel, armado. No saben qué de broncas, porque pues, nos tocó vivir, porque nosotros rentábamos ahí, las fisuras con el sistema colado en sitio. Eran edificios como de 14 niveles, y entonces el cliente ya estaba harto del sistema de la losa casetonada y se le propuso hacerlo con el sistema anterior. Dijo, no, yo nomás quiero la losa alveolar, la losa extruida. Es este edificio, está en la ciudad de Querétaro, tiene 11 niveles y 4 de sótano. Aquí está un corte de la planta, un edificio de 18,000 metros. Las plantas tipos eran de 1326 y se utilizó la losa extruida de 850 metros de longitud y dependiendo las cargas de 25 a 30 centímetros de peralte. El producto, la colocación,
ellos todos, los primeros niveles se colocó con grúas nuestras, los demás niveles con su grúa torre. Ahí vemos cómo son coladas en sitio las traves y se metió la losa extruida. Ahí se ve nuestra grúa que está montando los primeros niveles, ya los siguientes niveles hasta donde llegaba nuestra grúa. Pero pues esto es a mí lo que no me gusta, ¿no? Todos los andamios para colocar la cimbre, todo, pues lo podemos ya evitar. O sea, ya tenemos en un sistema híbrido, podemos evitarnos toda esa parte. Ya ahí se ve el avance de la obra. ¿Cómo queda terminado? Pues aquí se ve el terminado de la losa. Para los sótanos o estacionamientos no necesitan hacerle nada, realmente es el acabado, como va contra molde metálico, pues es un acabado liso. Ahí están ya también otras vistas de abajo, ya más terminado el edificio, y ahí está ya terminado el edificio, la torre Q7001. Curiosamente este edificio nosotros nos queríamos cambiar ahí, queríamos rentarles, pero llegó Continental corporativo y les dijo quiero todo el edificio. No les gustó mucho y se los rentaron a ellos. Ahí está el tiempo en que se tardó el montaje de la losa, fueron 14 semanas, 1319 por semana instalados, también muy rápido, y fueron la construcción en 16 semanas de nuestra parte, no con acabados, nada más la estructura. Luego este mismo cliente arrancó, como le rentaba muy rápido el otro, dijo que si es negocio va a hacer otro edificio, y lo misma historia, oye, pues hay que meter el entrepiso completo, te vas a facilitar, te vas a ahorrar, te vas a quitar problemas. No quiero la losa extruida. Y luego se dijo, bueno, ¿por qué no hacemos todos los sótanos totalmente prefabricados y para arriba véndeme la losa extruida y lo hago de la otra forma? Es una toma del edificio, ya son en acabados, de hecho el video es muy reciente, el último que vamos a ver, 17 niveles, igual una estructuración muy similar, pero los sótanos sí fueron totalmente prefabricados, donde sí metimos traves de rigidez, traves portantes, columnas prefabricadas, o sea, un sistema, toda la base fue totalmente prefabricado de este edificio. Aquí se ven los niveles de los sótanos que fueron prefabricados. Aquí se ve el inicio del montaje, las primeras columnas. Encima obviamente se dejaron las preparaciones de estas columnas para continuar el edificio ya con un sistema colado en sitio de columnas. Aquí se ve el empotre de la columna de la cimentación. Y aquí viene otro cambio que hicimos. Se desaparecieron las ménsulas, ahora les rentamos ménsulas, nomás durante la obra, metálicas. Pues ahí apoyamos las traves, se hace la conexión del nudo y ya cuando llega a su resistencia retiramos las ménsulas y las podemos volver a utilizar para otro edificio y le bajamos costos porque ya las ménsulas no se las cobramos, nomás se las rentamos. Ahí se ve el montaje de los primeros niveles, el avance con la misma losa. Aquí esta toma me gusta. Estos edificios de acá atrás son los que le digo que tienen muchos problemas colados en sitio. Ese lado fue donde le vendimos la losa. Esos edificios es un muestrario. Allá estos edificios, como los dieron en concesión a una cadena hotelera, los hicieron metálicos. Aquí se ve el avance de la obra ya con su grúa torre para los siguientes niveles, hasta donde nosotros alcanzamos a montar, pero igual con nuestras grúas montamos los primeros niveles. Ahí vienen ya los colados de algunas conexiones de los nodos, las mallas para la losa de compresión. Y aquí ya se ve acabado. Si ven, ya no hay columna, ya no hay ménsulas. Ya parece un edificio como si hubiera sido colado en sitio. Son los niveles de estacionamiento. Y aquí le voy a poner para concluir dos videos de este edificio y donde se va a notar el proceso constructivo y otras tomas muy generales. Entonces, si me hacen favor.
Bueno, pues conclusión, los edificios no tienen que ser totalmente prefabricados, hay combinaciones buenas, híbridos, hay ventajas en el uso de prefabricados, tengamos cuidado con los diseños, los procesos constructivos y pues se pueden hacer edificios altos prefabricados. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Le damos las gracias al ingeniero Octavio Rodríguez, a quien también le pasaremos a entregar un diploma de participación por su destacada, valga la redundancia, participación como conferencista durante este congreso, impartiendo la temática construcción con prefabricados, la experiencia mexicana en edificaciones en altura. Ok, nada más en esta hora poder dar las gracias nuevamente a los patrocinadores que son Holcim, Cemento Regional, Cemex, DISA, Constructora, Dimarti, Pavicón, La Cantera, Civic, CEPSA, APSA, Taica y Grupo Tecum. En esta hora vamos a pasar a nuestra